Hola comunidad de DB, bienvenidos a esta nueva serie de entrevistas que hemos llamado Detrás del Proyecto. Hoy estaremos platicando sobre saberes y raíces, que es nuestra más reciente innovación en proyectos educativos. Y esta serie de entrevistas tiene como propósito darle voces y caras a los autores que están detrás de todas estas maravillosas actividades y contenidos que hemos generado para ti. Estas entrevistas tienen como objetivo también que conozcas enfoques innovadores sobre pedagogía y que de aquí puedas inspirarte para poder enriquecer tu práctica docente. Hoy estaremos conversando con Claudia Rodríguez, que colabora con nosotros en el campo formativo de lenguajes, y me voy a permitir leer un poco de su semblanza para que conozcan más sobre su carrera profesional. Claudia estudió Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la maestría en Lingüística Hispánica en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad. Comenzó su labor docente en 1996 al trabajar como asesora del Sistema Nacional de Secundarias y Preparatorias Abiertas, impartiendo las asignaturas de español, taller de redacción, textos literarios, apreciación estética y pintura e inglés. Posteriormente, continuó su labor como profesora de español, literatura y redacción en el Centro Educativo Jean Piaget en secundaria y preparatoria. Gracias a su buen desempeño y trayectoria, recibió en 2002 el reconocimiento como maestra de excelencia de la zona escolar 16. En 2003 se integró al equipo de docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, impartiendo cátedras dedicadas al estudio morfológico y sintáctico de la lengua española. Adicionalmente, en 2011 comenzó su labor como colaboradora, coautora y autora de libros de texto con más de 40 libros publicados, entre los que se encuentran obras de español aprobadas por la Secretaría de Educación Pública. Ha colaborado para editoriales como Santillana, Castillo Macmillan, Pearson, SM, Bookmark y obviamente EDB, y se ha especializado en textos relacionados con el desarrollo de competencias lectoras. Claudia habla perfectamente inglés y fluidamente italiano y actualmente vive en la encantadora playa de Mazunte, Oaxaca. Pues démosle la bienvenida a Claudia Rodríguez. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, muy buenos días, tardes a toda la comunidad que nos está viendo en esta plataforma de EDB. Pues muchas gracias por concedernos estos minutos hoy, porque sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Y bueno, quisiera comenzar la entrevista ya al haber leído tu semblanza. Sabemos que eres una persona que tiene muchísimos años en la educación y queremos saber qué estás haciendo actualmente en Saberes y Raíces o cómo has colaborado con este proyecto. Bueno, en este momento acabamos de concluir la autoría de la parte de lenguajes. Participé parcialmente con una autoría en cuarto grado, en quinto y sexto grado en la autoría completa, es decir, no completa, compartida con otro autor, Juan Miguel García, y estamos por empezar a trabajar con la redacción del cuadernillo que va a ser parte del apoyo docente, es decir, las recomendaciones didácticas para esta serie. De los Buenísimo. mismos grados. En particular, no me dedico yo a primaria baja, siempre he trabajado con primaria alta porque mi experiencia docente se ha centrado principalmente en chicos de entre 11 y 15 años, es decir, 16 años, es decir, primaria alta y secundaria. Aunque también he dado clases en preparatoria y tengo un poco de experiencia dando clases universitarias, pero bueno, en particular en el área de escritura y redacción me dedico mucho a la parte de primaria alta y secundaria. Buenísimo. Y bueno, vimos en tu semblanza que has publicado más de 40 libros actualmente, bueno, lo que llevas de tu carrera. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de participar en un proyecto como Saberes y Raíces, que es algo completamente nuevo a lo que se ha venido trabajando en los últimos años en educación? Pues principalmente creo que lo importante de este proyecto es que significa para todos, o sea, no solo para los autores, sino también lo que viene para los docentes y para los chicos. Pienso que este proyecto representa un reto muy importante porque combina, pues como bien sabemos, parte de los aprendizajes esperados de los programas anteriores y ahora se incorporan a estas raíces. Se incorporan
pues los aprendizajes y los conocimientos que propone el programa actual. Hasta donde tenemos el programa actual, sabemos que tenemos un programa parcial que no es el definitivo, no ha sido publicado todavía en el diario oficial. Sin embargo, bueno, pues hemos trabajado con la intención de saber que se pueden combinar, sobre todo para que la transición no sea tan compleja, porque efectivamente va a representar un reto, como ya lo dije, para los docentes y para los niños, pero me parece que este proyecto tiene el encanto de ser una transición suave, porque todavía no conocemos muy bien cómo se va a desarrollar el programa, etcétera, etcétera. Entonces, en aras de poder apoyar este desarrollo docente y el desarrollo del aprendizaje de los chicos, pues me interesó mucho la idea de que pudiera ser un programa combinado o híbrido hasta donde podemos entenderlo actualmente, ¿no? Sí, exactamente. Y platicabas un poco de los retos que van a tener los docentes y los alumnos con un programa que quizás no está completamente definido, pero ¿cuál fue tu reto en crear contenido para Saberes y Raíces, teniendo en cuenta todas las circunstancias y la coyuntura actual? ¿Cuál fue o cuáles fueron los retos más difíciles de armar estos contenidos? Pues a mí me parece que los retos más importantes de esta obra, insisto, no solo de manera autoral, no solo de manera editorial, sino también hacia los docentes y hacia los chicos, es poder comprender que toda esta perspectiva comunitaria, toda esta perspectiva de pronto muy local o de pronto muy dirigida hacia esta parte de entender el entorno inmediato y que a partir de este entendimiento inmediato poder ampliar un poco los panoramas. El reto principal para mí fue, y creo que será también para los docentes y para los chicos, fue salir de nuestra zona de confort. Es decir, en los programas anteriores y en la labor que he desempeñado durante estos años como autora, siempre tuvimos como esta veleta muy definida hacia dónde vamos, qué es lo que se esperaba, etcétera. Sin embargo, pues bueno, nunca deja de ser preocupante o angustiante que las cosas cambien. Es decir, los seres humanos estamos acostumbrados a vivir de una manera y cuando nos cambian las cosas, ahí como que tambaleamos. Entonces, yo creo que el reto principal fue salir del área de confort como autora y de tener que enfocar y de pensar de otra manera, porque ya no era el tradicional los aprendizajes ya no eran los tradicionales sujeto, verbo, complemento o esta clase de textos, etcétera, sino sí todos recuperar ciertamente estos conceptos o este tipo de textos, etcétera, en el caso de mi área del lenguaje, seguramente en matemáticas y en otras en otros ámbitos será distinto, pero bueno, recuperar estos conceptos y estas situaciones que se ven de manera sistemática para incorporarlos en una realidad que es cierta no solo para mí, sino para quien lo enseña y para quien lo aprende. Entonces, yo condensaría la respuesta. El reto principal fue salir del área de confort y enfrentarnos a un programa completamente diferente y entonces tener que modificar la manera en que hacíamos las cosas para poder darle al clavo, como se dice, ¿no? Exactamente. Y salir de esta zona de confort, supongo que también permite aprender muchas cosas que nunca habías pensado. ¿Cuál crees que ha sido como el mayor aprendizaje de haber salido de esta zona de confort? Um, De crear la, estos contenidos nuevos de español y combinarlos con artes e inglés, que es algo que creo que es completamente nuevo, ¿no? el más importante, creo, en resumen, ahora que terminé la autoría, creo que el más importante es que se puede. Esto es muy importante. Esto es posible ligar este programa anterior, es posible incorporar estas nuevas maneras de ver la enseñanza. Entonces, creo que este es el más importante. En términos de inglés y otros lenguajes, es posible que nosotros desde español o que nosotros los del área de lengua tengamos mucho más contacto, en cierta manera. Desde luego no es
como bloquear a las otras áreas, pero sí tener mucho más contacto, mucho más conciencia de estas interrelaciones que se generan entre el lenguaje propiamente, lengua española, y entre otros lenguajes como son el corporal, el lenguaje musical y la lengua en términos de otra lengua que podría ser el inglés. Entonces, es un abordaje interesante. De pronto no todo va a casar, no todo hace un sentido en el que se relaciona, pero sí me gustó mucho encontrar que podíamos hablar de otra manera. Es decir, poder tomar como referentes a los lenguajes artísticos y a la lengua que es ajena a nosotros como referente para explicar algo que nos pertenece, porque también creo que los chicos actualmente, con toda esta innovación del Internet y con toda esta innovación tecnológica, a mí me parece que los chicos, a pesar de que no tengan una enseñanza formal del inglés, están muy involucrados con el idioma por todos los tecnicismos, por todas las cosas y palabras que usan con frecuencia, ¿no? Es decir, y me voy a un ejemplo muy sencillo, a una noticia falsa, ellos les llaman directamente fake news. Entonces, ya, por Exactamente. ejemplo, esta cuestión de estos términos, etcétera, entonces poder ver que tienen relación, y en las artes, bueno, ni hablar, desde luego, la lengua y las corrientes literarias están completamente ligadas y completamente desarrolladas en función de otras artes, pues creo que lo que parecía imposible o que parecía que no tiene sentido, tiene mucho sentido y es, como te repito, tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más enriquecida de cómo sucede la vida en cómo sucede la vida, valga la redundancia, en la vida real, porque vivimos siempre relacionando ámbitos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de esta propuesta editorial. Sí, suena bastante interesante combinar todas estas áreas y generar contenido para que los niños aprendan. ¿Qué crees que, o bueno, qué podrían esperar los maestros de las actividades en este campo formativo de lenguajes? ¿Puedes contarnos un poco como al abrir el libro físicamente, qué tipo de actividades se pueden encontrar o qué sorpresa positiva se podría encontrar con Saberes y Raíces? Bueno, en la primera parte, como bien sabemos, hay una parte de saberes que condensa como todos estos repito, los aprendizajes esperados de los programas anteriores, en particular del 2017. Em, Tratamos de que fuera un apoyo no solo para los niños, sino también para los propios docentes, incluso el libro del alumno, en el que se recuperan todos estos conceptos que son importantes para el desarrollo de la lengua. Es decir, cuando digo que es interesante el reto, cuando digo que el lenguaje tiene una nueva perspectiva, etcétera, de ninguna manera querría decir, y creo que muchos docentes estarán de acuerdo conmigo, que estos conceptos, estos datos duros, como decimos, son importantes. Es decir, siempre va a ser valioso entender desde el punto de vista sintáctico que es un sustantivo, siempre va a ser valioso desde el punto de vista semántico entender que es un antónimo, siempre va a ser importante saber desde el punto de vista morfológico cómo se divide una sílaba. Entonces, estos conceptos que son duros y estos datos que son muy concretos y que en nuestras épocas memorizamos, creo que se recuperan, digo, de manera muy natural, y como se dice hoy en día en términos editoriales, se incorporan de manera muy orgánica a las nuevas necesidades de este libro, pero están y se recuperan y los tenemos ahí. Entonces, esta parte es interesante. La otra sección, que es la sección de gramática y ortografía, igualmente recupera todos los saberes que son importantes para los chicos, en los que no es tan forzado, o probablemente no vamos a ir a la vieja escuela a decir, vas a hacer 5 planas de esta palabra hasta que te la aprendas, pero sí de una manera en la que cuando aborda el aprendizaje el chico desde el punto de vista de la experiencia, pueden regresar a esa sección de gramática y ortografía y resolver una duda sin tener que ir, por ejemplo, a un diccionario, ¿no? Porque ahí Oh, está explicado dónde se tilda una palabra, por qué los verbos en
qué sé yo, por qué los verbos en subjuntivo se combinan de esta manera en sus terminaciones y no de esta otra como se combinan en el indicativo. En fin, yo creo que es una relación muy natural la que tiene este libro en ese sentido. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Sí, la recuperación de conceptos básicos que son importantes y que no podemos negar que es importante que los alumnos aprendan si están enfrentándose a un nuevo conocimiento de la lengua o de cualquier asignatura, la verdad es que es de cualquier asignatura. Y lo otro que es interesante es abordarlos desde el punto de vista práctico, que es de lo que se trata en Raíces, por ejemplo, ¿no? Ya tratarlo desde el punto de vista de un proyecto, que es también muy interesante. Entonces, encontrar este proyecto, el desarrollo, sí, como el desarrollo cotidiano de estos saberes. Y entonces, bueno, es interesante porque tendremos estas dos partes, tanto el desarrollo de actividades que nos permiten vivir la experiencia del aprendizaje y por otro la parte conceptual que nos permite entender por qué, de dónde viene de dónde viene las razones por las que esta situación funciona de esta manera o por qué una carta tiene estas partes, etcétera. Y lo otro que no hemos mencionado es que la propuesta incluye a estos personajes, en particular en lenguajes a Cervantino Paz y Sócrates, que son estos personajes como cómics que llevan a lo largo de las lecciones un diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que se está desarrollando en ese sentido la parte emocional de los chicos porque ellos se reflejan en un Cervantino que es este niño que tiene dudas. Ay, es que me encontré con la situación de que tengo que escribir una carta personal y no me sé las partes. Entonces, bueno, viene Saberes representado por esta animación de Sócrates que le refuerza la idea, ok, entonces necesitas escribir una carta, vamos a ver cuáles son las partes, fíjate que existe, yo qué sé, fíjate que existe esto, y etcétera, etcétera. Entonces, es como la relación como la relación emocional que finalmente se genera entre un alumno y un docente cuando están en el salón de clases, o puede ser los mismos padres o madres de familia, ¿no? Los niños van y preguntan, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago, etcétera? Entonces, creo que ese aterrizaje con estos personajes tiene también tiene también una parte emocional que se cubre muy bien porque el niño puede verse reflejado en esto y entender que no necesariamente tiene que saber todo de memoria y que cualquier persona, que en este caso es Cervantino, de su edad, tiene las mismas dudas. Entonces, es muy interesante, me parece que que cubre estas tres áreas, ¿no? La parte conceptual, la parte práctica y desde luego pues la parte emocional que se vive con los personajes que involucra, en particular lenguajes. Entiendo que también en otras áreas existe otro personaje que es Maite, que es una niña que está muy interesada en las ciencias, en aprender, es fuerte, etcétera. Y entonces también transversalmente se cubre otra cosa que es interesante, que es eh, el, como la develación esta de los géneros, que también está es un tema muy actual, ¿no? Entonces, Maite es una niña a la que le gustan las ciencias, es fuerte, practica deportes extremos, etcétera. Cervantino, al contrario, es un niño muy sensible, al que le gusta leer, etcétera, etcétera. Entonces, desmitifica también un poco esta idea de los niños que tenemos ahora, ¿no? El niño juega con carritos y la niña juega con muñecas, entonces son interesantes esos personajes también transversalmente porque tocan los temas que también el programa nos está solicitando, que es pues atravesar la parte de inclusión, valoración, relevancia del género, en fin, todos estos aprendizajes o saberes que no tienen nada que ver con el conocimiento en particular, sino con el conocimiento y las prácticas para ser mejores miembros de una sociedad como más incluyente y más diversa, ¿no? Claro, a mí me encanta este enfoque porque sí conecta mucho con la comunidad y creo que estamos formando ahora
en EDB nos encanta decir que nosotros ayudamos a formar los futuros agentes de cambio de México, pero creo que ahorita con esto, creo que no son tan futuros, sino que creo que pueden ser los agentes del presente, porque seguramente todas estas actividades van a ayudar a que estén más contextualizados en lo que está sucediendo y estén más sensibles con Así lo que es. sucede en su entorno más cercano, porque siempre estuvimos pensando en ejemplos que están fuera quizás hasta de nuestra propia ciudad más cercana, ¿no? Así es. Eh, Otra cosa que y es interesante, que los niños puedan ver que en su propio medio, por pequeño que sea, están expuestos a estos aprendizajes. De pronto, lo que tenía la escuela tradicional es que el conocimiento y el aprendizaje se veían como un ideal lejano, incluso en el exacto. lenguaje, ¿no? Cuando veíamos a Cervantes, bueno, este escritor, etcétera, era un ser humano común y corriente que vivía en un contexto y que ese propio contexto fue el que lo dirigió y lo llevó a escribir de esta manera. Desde luego son geniales, esto no lo podemos negar. Desde luego son mentes geniales y brillantes, pero es otra situación, es otro momento el que viven, lo que les permitió hacer esto. Pero en nuestro contexto, en nuestra situación, podemos ser capaces de escribir cosas, podemos ser capaces de comunicarnos correctamente, podemos ser capaces de comunicarnos efectivamente, sin necesidad de crear como un halo de santidad, etcétera, algo sobre estos personajes literarios o científicos que parecen como inalcanzables. Al contrario, creo que es como decir, bueno, tú puedes ser parte de eso porque aprender es maravilloso, ¿no? Exacto, sí, que cualquier persona pueda hacerlo. También que es parte como de lo que trabajamos siempre en EDB, de pensar de que siempre se puede aprender, que no tenemos limitaciones físicas o de cualquier otra índole que no te permitan aprender. Más bien son esfuerzos diferentes, son formas de aprender distintas. Y en Así ese es. sentido también me gustaba mucho el mensaje que decías al comienzo del aprendizaje de que sí se puede, ¿no? Con este nuevo programa y con estos nuevos cambios y con salir de la zona de confort. Yo aquí te preguntaría, como qué tips les darías o qué consejos les darías a los maestros ahora que viene este nuevo ciclo escolar y van bueno, por fin trabajar este nuevo programa, estos nuevos campos formativos, toda esta nueva idea de la nueva escuela mexicana. ¿Qué consejos les podrías dar aparte de, bueno, ya les diste ánimos de que sí se puede? ¿Qué otros consejos podrías darles a nuestros maestros o a las personas de la comunidad de B? Bueno, yo en principio pensaría, sí se puede, desde luego, sin que sea eslogan y sin que sea lo que entendemos de pronto en México por el sí se puede. Este concepto a mí, en ese sentido, ese sí se puede, a mí no me gusta, ¿no? Desde Sí, la sí. perspectiva de échale ganas. No, 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 no se trata de echarle ganas. Yo lo que pensaría, en primer lugar, es que no se resistan, no se resistan al cambio. De pronto me pasó cuando leí el programa, me pasó cuando tenía que escribir, me pasó y de pronto decía, esto no tiene nada que ver, es decir, por la resistencia y por el área de confort que ya te mencioné. Entonces, no, creo que la idea es no resistirse, la idea es abrir nuestra mente, tener en el entendido de que nuevas perspectivas siempre van a enriquecer, que aprender nuevas cosas de diferentes maneras siempre va a sumar y nunca va a restar. Que lo otro es que no tenemos que dejar atrás nuestras técnicas tradicionales, es decir, si tú, maestro o maestra, ya sabes cómo enseñar y te ha funcionado durante muchísimos años la enseñanza, tú ya entendiste la fórmula sobre cómo hacer que tus alumnos aprendan el sustantivo, continúa con ello, esto no está peleado. Sin embargo, sí abramos la perspectiva para entender, ok, sí voy a continuar manejando estos conceptos que yo sé, que he probado por muchísimos años y demostrado con mis alumnos que es posible que los aprendan. Eso está genial. Sin embargo, hay que tratar ahora de, de de convencernos y de convencer a los alumnos en ese sentido, de cómo es posible cómo vamos a hacer que esta perspectiva realmente, cómo vamos a aterrizarla en el contexto que vivimos día a día. Yo les sugeriría que sean observadores, que realmente volteen a ver las realidades, que no cerremos los ojos ante lo que ocurre todos los días en nuestro entorno, ¿no? Entonces,
tenemos esta posibilidad. Cómo es mi barrio? ¿Cómo es mi colonia? ¿Qué elementos de este entorno que tengo? ¿O cómo es mi pueblo? ¿Cómo es mi estado? ¿Cómo es mi ciudad? ¿Qué elementos de ello puedo tomar como referente? No lo que decía antes, ¿no? No nos vayamos a la idealización. El arte solo existe en la Ciudad de México porque hay museos muy bonitos. El arte puede darse en cualquier ámbito, puede darse en cualquier sitio. Entonces hay que voltear al entorno y ver desde mi realidad y desde mi lugar qué es lo que tengo disponible para poder involucrar a mis alumnos en ello y hacer que entiendan que todos podemos vivir en un ambiente en que el aprendizaje, el arte, el lenguaje, etcétera, es útil y realmente se refleja en lo que ocurre y en lo que existe a mi alrededor, ¿no? Sí, claro, sí, porque ahorita los maestros tienen que utilizar lo que ya tienen a la mano, que es sus conocimientos que ya tienen con tanta experiencia y pues los recursos que tienen disponibles. No pueden Así ahora es. desaprovechar eso, que también son valiosos y eso creo que es parte de lo interesante también de este programa que revaloriza y también creo que cambia esta perspectiva de que lo que tenemos acá también es muy, muy valioso. Y bueno, yo tengo una pregunta personal. ¿Realmente ayuda a vivir en Mazunte te ayuda a hacer mejores contenidos o no? ¿La playa inspira un poco más que la ciudad? No sé si la playa inspira un poco más. A mí en particular me gusta mucho. Yo soy hija de una acapulqueña, entonces yo nací en la Ciudad de México, pero soy hija de una acapulqueña. Ok, Entonces, para mí el mar nunca fue ajeno, el mar fue siempre parte de mi vida y creo que desde chiquita que iba a ver a mis abuelos, etcétera, y que iba a las vacaciones, etcétera, yo tenía esta relación estrecha con el mar. No me acuerdo cuándo aprendí a nadar, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo wow. cuándo fui al mar por primera vez, porque siempre fue parte de mi vida por esta situación de que mi madre era de ahí. Entonces, em, no te diría tanto que es inspirador en el sentido del entorno, pero para mí ha sido muy importante porque justamente eh, para mí es importante porque salí de la zona de confort de la Ciudad de México. Es decir, existen, y lo digo hasta con, con algo que me pasó también a mí, en momentos autorales en los que ciertas personas escribimos desde la perspectiva de Ciudad de México, entonces es fácil decirle al maestro, oiga, vaya y lleve a los alumnos a un museo o prende tú la computadora que tienes ahí. Lo que en particular me ha servido a mí de vivir aquí, creo que es la conciencia de que los medios y los entornos son diferentes, las condiciones son diferentes. Entonces, en mis libros siempre, y me lo dicen muchos editores y me lo han dicho en muchas casas editoriales, en mis libros siempre se nota el hecho de la apertura. Lo que siempre se nota es que no estoy limitada a creer que toda la gente aprende en la Ciudad de México en las mejores condiciones, que los niños siempre tienen todo lo necesario para esto, sino al contrario, yo vivo ahora en una comunidad muy limitada con pocos recursos disponibles, no necesariamente económicos, pero sí con pocos recursos, porque aquí los libros se humedecen, porque aquí las cosas no duran, porque aquí no sé, aunque tienen teléfonos celulares, hay días que la señal se va 4 horas. Y fin, ¿no? Wow. No sirve ni el internet conectado, ni la señal, no hay 4 horas. Entonces, a mí creo que en particular lo que me ha servido de vivir aquí y previamente viví también en Cuernavaca es tener la conciencia de que la vida no ocurre necesariamente en una urbe, que la vida no ocurre en situaciones idóneas o perfectas y que a pesar de ello es posible siempre recrear y hacer lo que a ti te interesa si estás consciente de que puedes hacerlo. Entonces, una vez más podría decirles que desde donde nos vean, desde el lugar en el que estén trabajando con sus chicos, es posible ejercer esta profesión, es posible hacer una clase buena, es posible, aún no tengamos las condiciones o las situaciones que tienen ciertamente en la Ciudad de México, que aparentemente pues, brindan siempre todo lo necesario. Lo dudaría también porque mientras nos brindan esto, tecnología, soporte, infraestructura, también tienen otras que son el estrés y otras cuestiones que
que minan también pues la posibilidad de estar más tranquilos para ejercer. Entonces, yo lo único que diría es que lo que ha cambiado en mi vida es la conciencia de que las realidades son diferentes y eso creo que es interesante porque nos quita prejuicios. Claro, no, y te enriquece muchísimo, ¿no? Saber que en distintas partes tienen distintos estilos de vida y ver cómo plasmas eso también en tus libros. Exactamente, sí, así es. Eso creo que es lo que más me aportaría, o sea, aportaría en, en mi ejercer de escritura. Creo que lo que más me ha aportado es esto, es entender que la vida ocurre de maneras distintas, depende del entorno, y este programa tiene eso. Entonces, bueno, pues vamos a hacer uso de ello para, para enriquecer lo que hacemos todos los días, y creo que si lo hacemos con pasión y con gusto, va a salir muy bien. Entonces, pues, eso sería por mi parte. Sí, pues muy inspirador. Yo esperaba así la respuesta de, bueno, te puede influenciar, tienes ahí el mar, la comida, Sí, pero no, claro, no, digo, me encantó tu respuesta también porque creo que es buenísimo decirle a quienes nos están viendo eso, ¿no? Que siempre hay como una visión más dominante de la realidad, pero en general es mejor enriquecerla con distintos puntos de vista. así es, así es. Sí, pues buenísimo, Claudia. Creo que ya ahorita se nos acabó el tiempo. Ha sido una gran conversación. Yo estoy encantado Muchas gracias. con todo lo que hemos conversado y creo que les va a servir mucho a nuestros docentes y a toda la comunidad de EDB. Y nuevamente te agradezco el tiempo y la Con disponibilidad mucho gusto. para este programa. Y bueno, con esto cerramos. Nuestro objetivo con este programa, como les decía al comienzo, es que ustedes conozcan las caras y las voces de estas personas que trabajaron en estos proyectos, en este proyecto Saberes y Raíces, que cuando abran el libro se acuerdan de que Claudia estuvo ahí también ayudando al contenido de esas actividades de lenguajes. Y bueno, con esto nos despedimos. No sé si quieres decir algo más, Claudia, sino con esto cerramos esta entrevista, esta Bueno, conversación. nada, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el micrófono para poder expresar que es una satisfacción para mí ser parte de este trabajo, ser parte de este proyecto y pues inténtenlo, estoy segura que les va a gustar mucho este libro y pues muchas gracias. Perfecto, Claudia, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.